Bueno, muy bien. Este segundo video tiene por objetivo que nosotros podamos introducirnos en una nueva serie de desafíos, en una nueva serie de ejercicios que se denominan el test de las figuras intrusas, ¿sí? El test de figuras intrusas. Y vamos a ver en este video 9 ejemplos para que sea claro cuál es el sentido de estos ejercicios y cómo pensarlos, ¿sí? Bueno, voy a poner la imagen. No van a ver mi rostro por un rato. Van a escuchar mi voz. Y paso a explicar. Miren, acá nos aparecen 4 imágenes. Aquí nos aparecen 4 imágenes. Tenemos la A, la B, la C y la D. Estas letritas, el único sentido que tienen simplemente es para que uno, al momento de elegir cuál de las 4 figuras nos parece intrusa, nosotros simplemente lo identifiquemos, ¿sí? A, B, C o D. No tienen ningún otro rol. Nosotros no nos tenemos que fijar en esas letras, sino que nos tenemos que fijar, en este caso, en estas imágenes. Y la consigna es descubrir una de ellas que es intrusa. ¿Qué significa que es intrusa? Significa que no presenta, se distingue de las demás en tanto que todas tienen cierto patrón que las hace familiares a todas ellas entre sí, y que una de ellas no presenta, no se encuadra dentro de ese patrón que a todas las otras imágenes las hace familiares, ¿sí? Por ejemplo, en este primer ejercicio, la figura intrusa es la figura C. Y ahora vamos a pensar por qué el autor considera que esta sería una figura intrusa, ¿sí? Perdón, voy a volver acá. Entonces, ¿qué era lo que caracterizaba estas imágenes? Siempre estoy observando que es un rectángulo, en este caso dividido horizontalmente en dos partes, y adentro con dos cuadraditos naranjos, uno en el sector de arriba a la izquierda, otro en el sector de abajo a la derecha. En el caso de B, un rectángulo dividido en dos de manera horizontal, dos cuadrados naranjos, uno en cada sector, a la derecha y a la derecha. En el caso C, tenemos un rectángulo también dividido en dos sectores, dos cuadraditos naranjos y los dos cuadraditos se hallan en el mismo sector. En el ejemplo del D es también un rectángulo, está dividido en dos, pero dividido verticalmente. De un lado tenemos un cuadradito naranjo arriba, del otro tenemos un cuadradito naranjo abajo. Muy bien. El autor consideró que la figura intrusa entonces es la figura C. ¿Por qué? Porque es el único caso que nosotros vamos a ver en el que los dos cuadraditos naranjos están en el mismo lado, en el mismo sector de la imagen, ¿sí? En todos los otros casos, los cuadraditos naranjos se habían repartido en las dos zonas que estaba cortado el rectángulo mayor, ¿sí? Quizás alguno de ustedes intuitivamente pensó que la figura intrusa podría haber sido la D, porque en la D uno ve que la figura está cortada en sentido vertical y en todos los otros casos está cortada en sentido horizontal. Y eso es verdad, es decir, en la figura D es el único caso en donde la figura ha estado cortada en vertical. Pero esa es un poco la diferencia entre percibir una cualidad que distingue a un elemento de los demás con respecto a percibir un patrón que engloba a todos los elementos, ¿sí? Es decir, es verdad que esta es la única imagen que tiene el corte vertical, pero lo mismo podríamos decir de esta imagen en términos de es la única imagen que tiene dos cuadraditos a la derecha. Entonces, no se trata de identificar algo que es como particular en cada una de las imágenes, sino que se trata de encontrar un patrón que las incluya a todas las imágenes. El patrón es
En todos los casos son figuras rectangulares. En todos los casos están partidas por la mitad. En todos los casos hay dos cuadraditos naranjos. En todos los casos esos cuadraditos naranjos están repartidos en las dos secciones que ha quedado dividida la imagen, y el único que rompe esa regularidad es el ejercicio C. Perdón, fui muy rápido. Muy bien, vamos a ver un segundo ejemplo para que lo podamos percibir. De nuevo, las letras, acuérdense, no tienen ningún sentido, ¿sí? Sino que acá tenemos que tratar de percibir qué patrón nos puede permitir ver qué familiaridad hay, porque en este ejercicio es muy lindo porque van a ver qué difícil que es este ejercicio, porque no, a golpe de vista son todas figuras distintas, y de hecho lo son muy distintas, y a golpe de vista no hay nada evidente. Ni siquiera hay nada evidente como para pensar que tienen algo en común, pero, a ver, en común siempre son dos figuras geométricas, una dentro de la otra. Eso ya es un patrón en el que todos están como compartiendo. Siempre son dos figuras geométricas, una interna, por ponerle un nombre, y otra externa. Voy a salir de este programa para que lo podamos ver ahora con más ayudas en mi pizarrón. Bien, lo voy a subir un poquito para poder verlo mejor. Ahí está, muy bien. Entonces, ahora yo les voy a hacer notar algunos detalles para que uno pueda empezar a percibir qué patrón está aquí en juego. Aquí nosotros tenemos un triángulo y adentro tenemos un cuadrado. Aquí nosotros tenemos un rectángulo, y adentro una figura de 5 lados, un pentágono irregular, pero de 5 lados. Aquí nosotros tenemos una forma que también es cuadrangular, de 4 lados, y adentro tenemos una figura de 3 lados, un triángulo. Aquí nosotros tenemos una figura de 5 lados y adentro una figura de 6 lados, un hexágono, ¿sí? Entonces, el patrón es que en todos los casos hay dos figuras. ¿Qué cantidad de lados tienen estas figuras? Fíjense, la externa tiene 3. La interna tiene 4. La externa tiene 4. La interna tiene 5. Fíjense en este caso. La externa tiene 5. La interna tiene 6. Entonces quizás aquí ya sí están teniendo posibilidad de ver qué familiaridad tienen estos elementos. Siempre son dos figuras geométricas, siempre es una interna y otra externa, y pareciera ser que la interna siempre es una figura con un lado más. La interna tiene un lado más que la externa. ¿Qué pasó en la figura C? En la figura C, ese patrón se ha roto, porque la figura externa está siendo la de más lados que la figura interna, que tiene menos lados. Complicadito, ¿no? Me río solo porque alguno debe estar diciendo ¿qué? Está bravo, pero de eso se trata, tratar de percibir que no estamos buscando características de la imagen, de cada imagen, sino lograr descubrir en el conjunto que hay algún tipo de regularidad que las hace familiares. Es decir, A, B y D tenían cierta familiaridad. Aunque sean tan distintas entre ellas, tenían una familiaridad. Siempre dos figuras geométricas, una adentro y otra afuera, y siempre distribuyéndolas según sus cantidades de lado. La de adentro siempre con un lado más que la de afuera. Y quien rompió esa familiaridad es la figura C. Y eso es la que la hace, que la figura C sea la figura intrusa en este conjunto.
Vamos a hacer el próximo, también de mucha dificultad. Por supuesto que si alguno quisiera parar la grabación y tratar de hacer sus propios razonamientos previos a escuchar los míos, es una posibilidad. De todas maneras, en esta serie de ejercicios, justamente el sentido es que comprendamos bien las consignas, comprendamos cuál es la tarea que estamos tratando de realizar, para después sí enfrentar más ejercicios que vamos a hacer. En este caso, ¿qué tenemos en la figura A? Un cuadrado y adentro tenemos dos círculos. ¿Qué tenemos en la figura B? Un cuadrado, un círculo y otro cuadrado. Es decir que tenemos dos cuadrados y un círculo. En la figura C tenemos dos cuadrados y la más pequeña de todas, un círculo. En la figura D, un círculo externo y dos cuadrados dentro. ¿Sí? Muy bien. Aquí nuevamente es cuando yo digo que no hay que dejarse atrapar por algunos aspectos que en términos de lo perceptivo nos generan duda o nos generan como un deseo de escoger un elemento, pero quizás sin haber terminado de percibir el patrón que emparenta a todas las figuras. Acá, por ejemplo, es muy fuerte la tentación de querer elegir la figura D, porque es la única que vemos que visualmente se nos distingue mucho de las otras con su forma circular externa, ¿sí? Pero la pregunta sería, ¿pero cuál es el patrón que engloba las imágenes? Entonces van a empezar a percibir, quizás con mi ayuda, pero la idea es que uno puede empezar a percibir que siempre son tres diseños geométricos que están, como quien dice, en posiciones concéntricas, desde una más chiquita, una mediana y uno más grande. Lo que las hace familiares es que, y lo que las hace familiares a los elementos que van a ser familiares, y va a quedar uno excluido, y esa es la figura intrusa, lo que los hace familiares es que siempre son dos cuadrados y un círculo. Siempre son dos cuadrados y un círculo. Fíjense en la C, dos cuadrados y un círculo. Fíjense en la D, dos cuadrados y un círculo. Fíjense en la B, dos cuadrados y un círculo. Y la figura A era la figura intrusa porque es la única que ha roto esa regularidad. En este caso son dos círculos y un cuadrado. Por supuesto que varían los tamaños, varían que a veces son más grandes, a veces son más chicos. Los círculos, fíjense, de hecho aquel círculo era el más chico, aquel círculo es más grande, aquel círculo es de tamaño intermedio. Con los cuadrados va a pasar lo mismo, pero el único elemento que realmente tiene regularidad era dos cuadrados y un círculo, dos cuadrados y un círculo, dos cuadrados y un círculo, excepto en la figura que es la figura intrusa. El próximo es, para mi gusto, muchísimo más sencillo. Se trata de figuras que son como una flecha y en este caso tiene, como quien dice, dos segmentos y cuatro segmentos. Este tiene 6 segmentos, este tiene 8 segmentos en sus puntas y este tiene 5. Y con escuchar las cantidades van a percibir que la familiaridad, por supuesto, todas tienen la misma forma, todas tienen la misma dirección, cambian sus cantidades de segmentos en las puntas, pero en ese cambio van a escuchar que hay como un ritmo de que siempre hay números pares, 4, 6, 8, y este es el único que tiene una cantidad impar de estos segmentitos y son 5 segmentos. Por eso la figura intrusa, en este caso definido por esta cuestión de pares o impares o de cantidades de elementos, era la figura B. Vamos a ver la siguiente situación. Siempre son dos figuras geométricas. Por ejemplo, un círculo a la derecha, perdón, a la izquierda, y un círculo a la derecha, la misma forma, pero ha cambiado
ha disminuido mucho su tamaño. El elemento izquierdo es mucho más grande, el elemento derecho es mucho más pequeño, pero manteniendo la identidad de forma. Acá tenemos una estrella de 6 puntas y a su derecha una estrella de 6 puntas, manteniendo la identidad de forma y disminuyendo su tamaño. Un triángulo y un triángulo a la derecha, manteniendo la forma, la misma identidad de forma, pero disminuyendo sensiblemente su tamaño. En la figura A tenemos una forma, como si fuese una puerta, por ponerle un nombre, una puerta curva en la parte de arriba, y ahora vemos que en la parte de la derecha no se ha mantenido la misma forma, sino que la parte derecha sería como un trozo de la figura izquierda, pero no mantuvo la identidad de forma. Por ese motivo es que en ese ejercicio la figura intrusa es justamente la figura, el conjunto A. En el próximo ejercicio, muy complicado quizás a golpe de vista, porque nos parecen todas las cosas bastante parecidas, pero acá es donde uno tendrá que empezar a estudiar, porque siempre es un rombo, siempre aparecen los mismos 4 símbolos adentro, es decir, aparece el signo de suma, el de resta, el de igualdad y el de división. El tema es ver si tenemos algún tipo de familiaridad entre ellos, ¿sí? Entonces fíjense, a ver en qué posiciones aparecen los elementos. Por ejemplo, en este caso yo percibo que el de sumas y restas se oponen. El de igualdad y el de división se oponen. Sumas y restas se oponen. Igualdad y división se oponen. ¿Qué pasó en el ejercicio D? Ahí van a notar que la distribución de estos signos está siendo distinta a los dos casos anteriores y en el ejercicio C nuevamente volvemos a encontrar esa ubicación de sumas y restas en las oposiciones, igualdad y división también en las oposiciones. Y ahí hemos descubierto entonces al elemento intruso. En todos los casos habían los mismos elementos, pero hay un patrón de orden. Uno podría decir, acá yo lo voy a explicar de otro modo, pero si uno escuchar el ritmo en cómo se han distribuido los elementos, siempre han mantenido las mismas posiciones relativas. Es decir, si tomamos por ejemplo el signo menos, para tomar uno como referencia, y voy avanzando en sentido horario, siempre voy a encontrar el mismo orden. Menos dividido más igual. Agarro el signo menos y voy en orden horario. Menos dividido más igual. Menos dividido más igual. En cambio acá, menos igual dividido más, se rompió el orden. Se rompió cierto patrón de orden que en todos los casos estaban presentes y que no era así en el número, en el D. Iba a decir en el número D, pero el D no es un número. En el ejercicio D. Muy bien. En el siguiente ejercicio, siempre nos encontramos con dos segmentos que terminan en que están unidos y que sus puntas terminan con unas esferas, con unos círculos, todos en color naranjo. Pero aquí la única clave va a ser percibir que los ángulos constituidos por estos dos segmentos, en casi todos los casos, son ángulos menores a los 90 grados de un ángulo recto. En cambio, el único caso en donde vamos a tener un ángulo de estos que nosotros llamaríamos obtusos, es decir, mayores al ángulo recto, es en el caso de la figura C. Y ese detalle es el que la hace intrusa
en este conjunto de elementos. Finalmente, vamos a ver en este caso 4 elementos que tienen un parecido muy grande. Acá, bueno, puede haber una dificultad añadida que es que puede que sea difícil percibir el color con el que están pintadas las puntas de las flechas. Que por ejemplo esta flecha, la flecha A, tiene la mitad superior pintada con un beige muy clarito. Que por eso digo que quizás algunos que trabajen en un celular no alcancen a ver ese detalle gráfico. Pero estas flechas en sus puntas están teniendo, a ver, lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi pizarrón. Aquí está. Voy a sacarlo del A, el B, el C y el D porque no nos interesa. Directamente los voy a eliminar para que no me ocupen espacio innecesario. Y aquí yo voy a tratar de marcarles. No, bueno, yo quería marcarles, pero no quiero marcarles un triángulo así. Vamos a marcarlos así. Pero en estas flechas hay una parte que está coloreada. Y esa parte coloreada es importante que la vean para poder resolver este ejercicio. Entonces voy a marcar bien cuál es la parte coloreada de la flecha. En esta flecha, la parte coloreada, por ejemplo, es la parte superior. Muy bien. Las he coloreado lo más posible. Voy a colorearlas aún un poco más. Y aquí es muy importante entonces percibir o tratar de determinar cuál de estas 4 flechas sería la figura intrusa de este conjunto. No hay que pensarlo como una serie. No es que estas flechas uno pueda tratar de encontrarles un orden de decir, ah, esta flecha tiene con esta y esta no giró como la... Porque acá recuerden que no se trata de una serie de elementos, sino que se trata de 4 elementos que hay que tratar de descubrir. Yo los podría ordenar hasta en otro así, que no lo traten de ver como 4 flechas que están en un orden, sino tratar de descubrir cuál de estas 4 flechas es la intrusa. Y en realidad la clave va a estar en si ustedes son capaces de ver que hay una flecha que es distinta a las demás. Hay una flecha que es distinta a las demás. ¿Cómo lo pueden llegar a percibir? Si logran hacer uso de la capacidad para rotar mentalmente estas figuras. ¿Sí? Si logran rotar mentalmente estas figuras, van a ver que hay una figura, aunque sea muy parecida, que no es igual a las otras figuras. Yo acá tengo una ventaja que es que yo puedo hacer una rotación en esta computadora. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar esta flecha y la voy a poner en vertical. Es decir, la voy a hacer girar hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí vamos a descubrir que son idénticas. ¿Sí? Ahora voy a hacer ese mismo juego que me permite la computadora. Esto cuando estoy en un pizarrón no lo puedo hacer. Y a esta flecha también la voy a girar a la derecha, pero la voy a girar 180 grados. Que sería lo mismo girarlo hacia la derecha o hacia la izquierda, porque 180 grados en definitiva es que en vez de mirar para abajo, mire para arriba. Y cuando yo hago ese giro, descubro que es idéntica a las otras flechas. Pero ahora miren qué pasa cuando yo a esta flecha la gire 90 grados hacia la derecha para que mire hacia arriba. Perdón, quise girarla hacia el otro lado. Bueno, lo voy a hacer girar 180. Ahí es cuando se ve que esta flecha es distinta a todas las otras, porque la parte dibujada, la parte que tiene sombra, es muy distinta a todas las otras. Bueno, yo no sé si ayudé
o yo no sé si compliqué. Vuelvo a mis imágenes. Acá hay que hacer como un esfuerzo y ver la parte gris con esa partecita beige. Y si son capaces de percibirlo y de imaginar las rotaciones, eso es lo que nos ayuda a entender que la figura A fuese la figura intrusa, porque es la que tiene el lado beige de la punta de la flecha en posición distinta a todas las otras, todas las otras figuras. Y ahora sí, finalmente, este es el último ejercicio que vamos a explicar para que la lógica de los ejercicios intrusos haya quedado clara. Tenemos que encontrar la figura intrusa en este caso. En la figura A es un cuadrado y adentro tiene 4 puntos. La figura B es un rombo y adentro tiene 4 puntos. La figura C es un pentágono y la figura interna tiene 5 puntos. Quizás ya están descubriendo algo que la familiariza. Siempre son figuras geométricas y siempre hay una regularidad entre la cantidad de lados y la cantidad de puntos dentro. ¿Qué pasó en la figura D? La figura D no es un triángulo, sino que es una figura irregular que tiene, como una punta de una flecha, que tiene 4 lados. Y adentro no tiene la misma cantidad de puntos que de lados, tiene solo 3 puntos. Por ese motivo, la figura intrusa de este ejercicio es la figura D. Hemos terminado esta explicación. Entonces, el sentido de este video ha sido justamente que se aclara la consigna de lo que estamos buscando cuando nos enfrentemos a una serie de figuras intrusas, ¿sí? Ustedes ahora van a recibir unos ejercicios en donde el desafío va a ser que ustedes primero traten de resolverlos y después ver las soluciones. Lo que voy a hacer es mostrarles cómo van a ser el tipo de ejercicios que van a encontrar, porque son distintos a los que hemos estado viendo ahora, que vimos a modo de ejemplificación. Entonces, ustedes van a encontrarse con esta presentación de los ejercicios, ¿sí? Es decir, ustedes se van a encontrar con una presentación distinta a la que veníamos haciendo, que solamente teníamos A, B, C y D. No, ustedes van a encontrar unos ejercicios en donde se les van a presentar 6 figuras y ustedes entonces van a tener que determinar cuál de esas 6 figuras creen ustedes que no creen que es la figura intrusa, la que no responde a un patrón que todas las otras figuras tienen, ¿sí? No lo voy a poner yo en este video, sino que ustedes lo van a recibir a esos ejercicios y el desafío va a ser primero intentar hacerlos y después ver el video en donde damos la solución de los ejercicios y compartimos los razonamientos y entonces como que esta vez va a ser como autocorrección. Van a tratar primero de hacer los ejercicios y después van a ver el video y van a autocorregirse y van a poder comparar cómo lo razonaron y cuáles eran las respuestas que daba el autor de estos ejercicios para ellos. Muy bien, espero que esté clara entonces esa consigna. Cortamos este video aquí.